Buenos días, estamos en otro programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy estaremos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Realmente en los programas anteriores hemos hablado mucho sobre quién es el Espíritu Santo, lo que puede hacer el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos guía a toda verdad porque es una persona, cómo intercede, cómo gime, cómo es el Paracletos, el ayudador, el consolador. Hablamos también de que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos unge, nos embadurna, nos llena, que esa unción es tangible y manifiesta en medio de nosotros, que podemos experimentar lo sobrenatural y el reino de Dios en medio nuestro a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace conocer a Dios, nos revela quién es Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, si usted no ha nacido de nuevo por el Espíritu, usted no puede entender los misterios de Dios. Sus ojos estarán cerrados a la revelación divina, ¿verdad? Estará como un ciego a tientas. Es el Espíritu Santo el que quita el velo. Es el Espíritu Santo el que nos hace conocer a Dios y nos revela los misterios ocultos de Dios. Así que es importante conocer esta persona maravillosa del Espíritu Santo, el cual no tiene limitaciones de cuerpo, ni de tiempo, ni de espacio. Puede estar en todas partes, en todo lugar, en cada persona, ¿verdad? Y manifestar su gloria en medio de nosotros. Recordamos que el Espíritu Santo está en mí, ¿verdad? Está en mi persona, la unción del Santo está en mí y permanece en mí si yo le conozco. En segundo lugar, el Espíritu Santo está por mí, a favor mío, trabaja a favor mío. Así que guiándome, ayudándome. El Espíritu Santo trabaja conmigo. Muy importante eso, está conmigo. ¿Por qué? Porque es colaborador mío en la obra del ministerio. Yo soy colaboradora de él. Trabajamos juntos en la obra del Señor. En cuarto lugar, el Espíritu Santo, ¿verdad? También está sobre mí y sí que permanece y está sobre nosotros. Y en quinto lugar, el Espíritu Santo trabaja a través de mí, a través de dones, de la carismata, para llevar adelante la obra del Señor. Así que Él quiere usarle. Él quiere que usted sea un instrumento de poder porque Él está en tu vida. Él está trabajando por ti, contigo, a través de ti y sobre ti. Qué hermoso, qué maravillosa es la persona del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, yo me voy, les conviene que yo me vaya, pero les enviaré el Consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin. Él no nos deja solos, estamos con Él y está intercediendo por cada uno de nosotros. Bueno, hoy les quiero hablar un poco acerca del bautismo del Espíritu Santo. Está el profeta tremendo Juan el Bautista. El profeta Juan el Bautista, un profeta poderoso. Jesucristo mismo habló de él y dijo, no ha nacido ninguno como Juan el Bautista. Juan el Bautista era un poco como Elías, venía en el espíritu de Elías. Era un profeta confrontativo, era un profeta que llevó a la nación a buscar un genuino arrepentimiento. Era un profeta que hizo una conexión entre el antiguo pacto y el nuevo. Era el precursor del Señor Jesucristo, abriéndole el camino a la época de la gracia. Un poco que pudiéramos decir que el profeta Juan el Bautista era un profeta cerrando el capítulo del antiguo pacto y dando lugar o abriendo el capítulo a través de la presentación del Mesías o el Cristo, el enviado, el ungido del Señor en la persona de Cristo. Así que Juan el Bautista posiblemente se crea, posiblemente que fuera de comunidad esenia o viviera entre comunidades esenias que habitaban en ese tiempo en el desierto. Las comunidades esenias se dedicaban a bautizar a las personas y un poco que vestían de una manera extraña, vivían en comunidades cerradas. Y por la manera en que Juan el Bautista vestía y también por la manera en que él vino como una voz clamando y proclamando en el desierto y también de la manera en que él bautizaba, se parecía un poco o podíamos pensar que venía de estas comunidades esenias que existían ya en la época de Jesús y en la época de Juan.
Pero Juan el Bautista le da una connotación diferente al bautismo. El bautismo en la época de Juan el Bautista y de Jesús, ¿verdad? Era solo, y lo veían los judíos, como un acto de iniciación y purificación para iniciarse en la fe judía o ministrar en la presencia de Dios. Lo veía como un rito externo, vamos a poner un acto externo de purificación e iniciación. Sin embargo, Juan el Bautista viene dándole al bautismo una connotación diferente. Por cierto, la palabra bautismo viene de la palabra baptizo en griego, baptizo, que significa sumergirse, significa una inmersión o sumergirse, ¿verdad? En algo, en este caso en las aguas. Así que los judíos veían este acto solo como purificación e iniciación. Y muchas veces, como los judíos hacían, sobre todo la secta de los fariseos y saduceos y otras sectas muy fundamentalistas, muy ortodoxas, muy tradicionales, veían solamente el agua, los ritos de agua como algo externo. Incluso los sacerdotes, cuando iban a ministrar en el santuario, se lavaban las manos, hacían abluciones, lavatorios, todo era algo externo, lo veían siempre de una manera externa. Cuando Cristo vino y cambió toda la panorámica de actos externos, rituales externos, legalismos externos, tradiciones externas, por algo interior poderoso que sucede en el corazón del hombre. Así que Juan el Bautista viene, que es el precursor de Jesús, anunciador del Mesías, viene anunciando que todo aquel que quiera venir a bautizarse, sobre todo en el área del Jordán, en el río Jordán, podía venir y bautizarse. Y muchas personas venían, pero Juan el Bautista le decía: escuchen bien, si ustedes vienen a bautizarse, lo voy a parafrasear un poco, si ustedes vienen aquí a las aguas del bautismo en el río Jordán, y el río Jordán era muy significativo, ¿verdad? A lo largo de la historia de la nación de Israel. Si ustedes vienen aquí a bautizarse, les voy a decir algo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no vengan solamente por un acto externo. ¿Cuántas personas a veces van a las aguas bautismales, se sumergen quizás en una piscina, en un río, en el mar, hasta incluso en el río Jordán cuando van a Israel? Pero muchas personas solo se quedan en el acto externo. No han entendido la dimensión, la profundidad de lo que significa las aguas, ¿verdad? Llenándonos completamente. El profeta Ezequiel también en cierto momento habló de las aguas salutíferas, cómo debemos crecer en niveles de profundidad, de purificación, ¿verdad? De consagración en los niveles, cómo crecemos, cómo aquella agua salía del santuario y llenaba, y llegó el momento en que tenías que sumergirte porque era un río tan profundo que ya no se podía estar de pie. Así son las aguas del Señor. Así que Juan comienza hablando acerca de arrepentimiento, porque ese es el bautismo de agua, un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de testimonio, un bautismo donde va a decir algo, ¿verdad? Va a testificar de que algo ya ha sucedido en mi interior. De nada vale que me meta 20 veces en el agua, ni 20 veces en un río, ni 20 veces en el río Jordán, si nada ha sucedido en mi vida interior. Pero cuando Cristo vino, completó lo que Juan el Bautista estaba diciendo, porque cuando Cristo vino, el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, se paró en medio de todos y a gran voz dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque el que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo: correrán ríos de agua viva de su interior. O sea, enfocó el énfasis no en lo externo, ¿ok? La religión siempre enfoca las cosas en lo externo: cómo nos vestimos, qué comemos, qué nos ponemos, cómo nos bautizamos, cómo hacemos los rituales. La religión siempre se queda en lo externo, mientras que la vida en el Espíritu, la vida cristiana, la vida motivada por el Espíritu de Dios, una vida que ha nacido de nuevo por el Espíritu y vive en el Espíritu y camina en el Espíritu y hace las obras del Espíritu, realmente todo comienza en el interior del ser humano. La vida cristiana es una vida del interior y, por supuesto, esas aguas maravillosas, ¿verdad?, de los ríos de agua viva
van a salir también hacia afuera y van a cambiar todo el panorama, no solo nuestro, interior, exterior, y también todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque son aguas salutíferas, aguas de sanidad, aguas de poder, aguas del Espíritu Santo. Así que Jesús, ese gran día de la fiesta de los tabernáculos, habló muy claro y ya habían bebido, ya habían comido una semana completa festejando. Esa era la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, Jesús se paró y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y estaba hablando de un agua diferente. También Jesús en cierta ocasión se sentó con la mujer samaritana, aquella mujer que vino a buscar agua al pozo, vino con un cántaro, ¿verdad? Pero tenía una gran necesidad, no solo del agua física por la que vino, ella vino por agua física, pero Jesús le habló de que su pozo estaba vacío. Aun cuando venía por agua física, su pozo, su cántaro estaba vacío y necesitaba llenarlo no del agua física temporal, no de las cosas materiales temporales, sino necesitaba verdaderamente las aguas vivas que solo la puede dar el Señor Jesucristo. Así que esta mujer dejó el cántaro y se fue con otro cántaro, el cántaro de sí misma. Ella se convirtió en un cántaro lleno de agua viva, porque Jesús le dijo, mira mujer, si tú vienes a este pozo, ¿verdad? Vas a tener a volverse si bebes de esta agua, pero yo te daré el agua viva, el cual cuando tú la tomes no tendrás sed jamás, porque será un río de agua dentro de ti. Y estoy parafraseando, porque Jesús le estaba hablando del agua viva que sale del pozo, ¿verdad? Que sale de él mismo. Así que qué importantes son los manantiales de vida que salen de Jesús y los cuales nos podemos llenar nuestros cántaros. Usted no tiene por qué estar vacío. Usted no tiene por qué estar, ¿verdad? Ansioso. Usted no tiene por qué estar mendigando amor por todos los lugares. Usted no tiene que estar solicitando una llenura porque se siente insatisfecho. Si usted está insatisfecho todavía, si usted no tiene, ¿verdad? Ese gozo interior, ese vino nuevo del cual también habla la Escritura, ese vino maravilloso que, ¿verdad? Que llena el corazón y le trae alegría al alma, el vino celestial, el vino de Dios, de la misma presencia del Señor. Y esa agua maravillosa que purifica, que cambia, que limpia, ¿verdad? Usted no ha entendido todavía lo que son las obras del Espíritu. El Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. Jesús así que trajo una connotación totalmente diferente al bautismo. Es más, también al bautismo en agua en este caso. También Juan el Bautista dijo algo interesante. Dijo, mire, yo les vengo a ustedes bautizando con agua, pero viene uno detrás de mí, el cual es mayor que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, el cual los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo le bautizo en agua. Este es un bautismo temporal, un bautismo de testimonial, un bautismo de arrepentimiento, un bautismo que simboliza muerte y resurrección, porque así cuando entramos a las aguas bautismales estamos hablando que hemos entrado en una muerte, hemos dejado algo viejo, nos purificamos, ¿verdad? Es un símbolo de purificación. Pero cuando salimos a resurrección de vida, salimos a una nueva vida en Cristo. Eso es lo que tipifica mayormente el bautismo en agua. Pero sabes una cosa, Juan el Bautista enfatizó, yo les traigo el bautismo en agua, pero hay un bautismo superior. Oh, sí, un bautismo, un bautizo, un sumergirse, un tomar la naturaleza de, miren, yo tengo aquí este vaso, agua, agua, pero si yo le echo una tintura roja a esta agua e introduzco un algodón, ¿verdad? Blanco en esta agua que no tiene color, insípida, incolora, ¿verdad? Pero si yo le pongo color y introduzco un algodón en ella, cuando saque el algodón va a tomar del color, de la identidad que hay en esa vasija. Va a salir rojo porque fue, ¿verdad? Sumergido y tomó la naturaleza de. De igual manera, cuando nosotros somos sumergidos en las aguas de Dios, también tomamos la naturaleza de. Las características de ese lugar donde hemos sido sumergidos. Así que el Señor quiere que nos sumercamos en las aguas profundas de su espíritu, porque el espíritu también se tipifica con agua. Pero déjenme decirles algo más.
Juan el Bautista, recuerda que dijo, yo le bautizo con agua, pero viene uno, el cual les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Un bautismo superior. Bueno, los creyentes ya habían conocido a Jesús, pero Jesús le dijo algo tremendo en Hechos capítulo 1, versículo 4. Mira lo que Jesús les dijo. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿A qué bautismo se está refiriendo Jesús? Él mencionó el bautismo de Juan, pero se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos también ser sumergidos en las aguas del Espíritu, en el poder del Espíritu. Necesitamos ser sumergidos en ese bautismo de fuego, en ese bautismo de poder que el Señor estaba hablando. Jesús les dijo, ya después de su resurrección y a punto de ascensión, de irse de medio de ellos, les encomendó y les dijo, por favor, no se vayan de Jerusalén. Ustedes necesitan ser investidos, ustedes necesitan recibir verdad. Así que esperen la promesa del Padre. Es una promesa. Ya en Juan 14, Jesús les habló de esa promesa maravillosa del Consolador. Ustedes necesitan recibir el Espíritu Santo. Y después Jesús también en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, dice así, pero recibiréis poder, le dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a recibir poder. A la palabra poder en griego, ¿verdad? Cuando la vemos es dunamis. Y dunamis es igual a dinamita. De ahí viene etimológicamente, de esa raíz dunamis, viene la palabra dinamita. Mira qué tremendo. ¿Qué hace la dinamita? La dinamita explota, la dinamita cambia todo un panorama, la dinamita cambia un área. Muchas veces tenemos que tumbar algo viejo, una estructura vieja, paradigmas viejos, conceptos religiosos viejos. Tenemos que tumbar, ¿verdad? Como hace la dinamita, explota y tumba, destruye algo viejo para construir y levantar algo nuevo. La dinamita cambia el panorama, transforma el medio ambiente. Así también hace el poder de Dios. Ustedes van a recibir poder. ¿Poder para qué? Poder. Van a recibir un empoderamiento para testificar. Vamos a testificar con poder, con el dunamis, con la dinamita. No va a ser un evangelio muerto, legalista, religioso, tradicional, ritual. No, para nada. No vamos a ir bajo los rituales como en la boda de Caná de Galilea, que dice que había 6 tinacas, un número imperfecto, por cierto, 6 tinajas conforme al rito de la purificación de los judíos. Número 6, de acuerdo a la numerología hebrea, ¿verdad? Es un número imperfecto porque el 7 es plenitud, es el número de Dios. Así que 6 tinajas conforme al rito de la purificación de los judíos, solo destinadas a ritos, vacías, con tremenda capacidad, pero vacías. Jesús la llenó de agua primeramente y luego transformó esa agua en un vino de la más excelente calidad, porque Jesús viene transformándolo todo, dándole sabor, dándole vida, o haciendo que el derramamiento del Espíritu venga también sobre nosotros. Así que poder para testificar, poder para poder entender las escrituras. Dios nos revela los misterios sagrados, nos hace conocer a Dios. Y si no es por el poder del Espíritu, no podemos. Poder para tener una vida de servicio activa, una vida poderosa, movernos en lo sobrenatural de Dios. Poder para vivir una vida de victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre el mismo diablo. Poder para vencer las huestes espirituales de maldad. Poder para saber que Dios está con nosotros y que llevaremos el evangelio no como algo muerto,
No llevaremos el evangelio como una religión estructurada, ¿verdad? No, porque la religión siempre mata al hombre. La religión son estructuras. Es la manera en que el hombre trata de inventarse sus dioses. Es la manera en que el hombre trata de acercarse a Dios a través de su propia justicia o sus propios medios. Pero no, no, nunca, nunca una religión puede satisfacer al hombre. Solo Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios mismo quien vino a nosotros, no nosotros acercándonos a Dios. Nosotros no podemos porque somos pecadores, ¿verdad? Y el hombre pecador no se puede acercar a un Dios justo. Es Dios en su iniciativa de amor el que vino a nosotros en la persona de Jesús. Siempre Dios tiene la iniciativa. De igual manera con el Espíritu Santo. No podemos vencer el pecado si no es por el poder de Dios que viene sobre nosotros, ¿verdad? Y estará en nosotros y fungirá y trabajará a través de nosotros para llevar adelante la obra del ministerio. Así que el Señor va a venir, ¿verdad? Y nos va a empoderar para darnos ese poder sobre el pecado, sobre el mundo, todas las corrientes que hay en el mundo, todas las cosas que vienen contra la vida cristiana, que están pululando en el mundo, que ya están en el mundo, pero no debemos dejar vencernos por las cosas del mundo. Por eso el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado que puede estar batallando, tú puedes estar batallando en tus fuerzas contra el pecado, lo cual no podemos vencerlo si no es por el poder del Espíritu, o contra las cosas del mundo, ¿verdad? Los deseos, a la manera en que el mundo se proyecta, los espíritus de corrupción, los espíritus antidios, los espíritus anticristianos que se mueven en el mundo. Usted no los puede vencer en sus fuerzas humanas, sino con el poder maravilloso del Espíritu. Y al diablo no se le puede vencer con armas carnales, para nada. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino, ¿verdad? Contra potestades espirituales de maldad, contra gobernadores, contra principados. Hay potestades que se mueven en los aires. Así que necesitamos, como nunca, el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ese bautismo, esa inmersión, esa sumergirnos en las profundidades de Dios para tomar las características, para actuar de acuerdo al poder de Dios que opera en nosotros. Bueno, qué hermoso que Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que reciban el Espíritu Santo. Y miren lo que dice en el capítulo 2. El capítulo 2 de Hechos dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, una fiesta importante para los judíos de celebración, de cosecha, de recogida de frutos, ¿verdad? De alegría. Pero miren qué recogida de frutos tuvieron. No de frutos físicos, no de hortalizas, vegetales y frutos. No, en este caso de almas, en este día de Pentecostés. Dice que estaban todos unánimes. Qué lindo cuando la iglesia está juntos y de repente, un de repente de Dios, cuando menos lo espera, el Señor te sorprende con algo bueno a tu casa, con algo bueno a tu familia, con algo bueno para tus hijos. Este es un año de oportunidades, un año de bendición para tu vida. Permite al Espíritu Santo venir de repente a tu casa y cambiar la atmósfera, cambiar tu vida, sumergirte en una dimensión nueva y llevarte a nuevos crecimientos espirituales. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el neuma de Dios, aquel ruá que en el Antiguo Testamento sopló aliento de vida sobre Adán y Eva para darle, ¿verdad?, vida, sobre todo a Adán. En este caso sopló el ruá sobre él y el hombre fue un ser viviente. Bueno, de igual manera Dios está soplando su neuma. Neuma es en griego, ruá en hebreo es lo mismo. Significa viento, aliento de Dios, poder de Dios en acción. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, mira qué interesante, no algunos,
todos los que estaban ahí, todos los que estaban orando, todos los que estaban unánimes, todos los que deseaban, todos los que querían, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y comenzaron a gozarse hasta el punto de que aquellos que vinieron por todo este estruendo, este viento recio, que eran de otras nacionalidades, vinieron a observar y vieron allí, ¿verdad? Decían, ¿cómo estos están hablando en las lenguas que nosotros hablamos? Oh, estos deben estar llenos de mosto, mosto es vino. Estos deben estar borrachos, en otras palabras. Hasta que Pedro se para y le dice, un momento, nosotros no estamos borrachos como ustedes algunos piensan. No, no, para nada. Nosotros no estamos embriagado como algunos de ustedes piensan. Miren en el versículo 15 del capítulo 2, porque estos no están ebrios, o sea, borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. No, nosotros no estamos borrachos para nada. Ellos no entendían el mover que estaba sucediendo en aquel momento. Ellos no entendieron el de repente de Dios porque no conocían a Dios. Ellos no entendieron la visitación del viento recio o de lenguas repartidas como fuego y ellos hablando en otras lenguas, lenguas conocidas en este primer derramamiento del Espíritu, ¿verdad? Dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice Dios. Eso, Pedro está mencionando lo que había dicho el profeta Joel muchos años antes de que Cristo aún apareciera. El profeta Joel, inspirado por el Espíritu, había dicho que en los postreros días derramaré, así está mencionándolo Pedro, hablándole a esta concurrencia que no entendían el mover y el viento del Espíritu. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Por supuesto que conoce a Dios. Ellos no lo estaban recibiendo porque no conocían a Dios ni habían nacido de nuevo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mi siervo y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, voy a derramar, van a hablar de mi palabra, van a hacerlo con poder. Voy a venir y no hay distinción sobre jóvenes, sobre niños, sobre ancianos, sobre siervos, sobre siervas, mujeres y hombres, sobre todos los que deseen de mi presencia, recibirán y los voy a utilizar a todos, por supuesto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo viene para estar en nosotros. Recuerden eso, por nosotros, con nosotros, está sobre nosotros y trabajará a través de nosotros. Precioso, hermoso. Bueno, qué lindo. El Espíritu Santo vino y lo llenó de gozo. No estamos ebrios, no, es el vino celestial. Oh, es un gozo inefable, es algo inexplicable, es la presencia maravillosa del Espíritu. Ellos conocían a Dios, por supuesto que ya lo conocían a Cristo, por supuesto, habían estado 3 años con ellos. Incluso en cierta ocasión Jesús también sopló sobre ellos, le dijo, reciban el Espíritu Santo, o sea, aquello que denotaba vida. Pero ahora les digo algo diferente. Ahora esperen para ser investidos, bautismo del Espíritu Santo. Serán llenos del poder, poder dunamis, dinamita. Van a tener una vida de explosión, una vida diferente. Bueno, en la Biblia hay muchos casos del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí en Hechos los vimos. Pero también muchas personas dicen, bueno, yo no necesito eso. O quizás digan, bueno, ya yo conocí al Señor, ¿para qué yo necesito este bautismo del Espíritu Santo? Bueno, mire qué interesante. Podemos ser creyentes, podemos tener el sello del Espíritu, la garantía del Espíritu de que somos, ¿verdad?, propiedad de Dios. Estas son las arras, dice la Escritura, la garantía de que somos hijos de Dios, hemos sido sellados por Dios. Sin embargo, no haber experimentado el bautismo. Por eso Jesús, aunque ellos eran creyentes, ya creían en Él y tenían fe. Sin embargo, les digo, ustedes necesitan algo más, un toque superior, sumergirse, así como el bautismo de Juan era importante para algunos de ustedes. Bueno, pues este bautismo es superior, como el mismo Juan dijo, ¿verdad? Y como Cristo lo enfatizó, recibirán la promesa. Es una promesa, así que Dios te lo quiere dar. Es una promesa. Y en Hechos 8,
¿verdad? Del 14 al 20, vamos a leer hasta el 17, dice así: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria, ya estamos hablando de la gentilidad, no los hebreos, habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya ellos habían recibido la palabra, ya eran creyentes aquellos samaritanos, pero Pedro y Juan vinieron y ellos no sabían. Mire, en el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Aunque eran creyentes, no habían tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu. Quizás el bautismo en agua, ¿verdad? Pero no el bautismo en el Espíritu. Incluso hay casos donde no habían sido bautizados, ¿verdad? Solamente en el bautismo de Juan, pero no habían sido bautizados en el bautismo del Espíritu Santo. Y otras recibieron el bautismo del Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua. Miren Hechos 10, y con esto terminamos. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Pedro estaba predicando y el Espíritu Santo vino. No hay moldes. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles, los paganos, aquellos que no eran judíos, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. Qué interesante. Estos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y después se bautizaron en agua. O sea, no hay moldes. No hay moldes para Dios. Uno, estaban bautizados en agua y recibieron luego el bautismo del Espíritu Santo. Otros recibieron primero el bautismo del Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. Bueno, los esperamos en el próximo programa para continuarles hablando del Espíritu Santo. Es una secuencia que tenemos, una serie sobre enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Así que nos vemos en otro programa, Tiempo de Dios, en su canal Vida TV. Les esperamos. Que Dios les bendiga mucho. Y recuerden, manténgase abierto porque Dios, el Espíritu Santo, le quiere visitar. Bendiciones.